Buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a su iglesia cristiana El Pacto de Villahermosa. En esta ocasión, aún de modo virtual, hasta que Dios permita que nos podamos reunir. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 7 al 11. Hebreos 12, del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Señor Dios y Padre amado, eres tú Rey soberano sobre todo, Señor. Te damos gracias, Señor, infinitas gracias por el día de hoy que nos has permitido que podamos escuchar de tu palabra, que podamos ir a ti en oración, Dios, arrepentidos de nuestros pecados, pidiéndote perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti, hemos violado, Señor, tu ley, tu palabra, Señor. Sabemos que las obras no nos llevan a la salvación, pero porque somos salvos, debemos actuar, Señor, y obrar conforme a tu palabra, porque tú lo has mandado, Dios, y tu palabra lo dice, Señor. Gracias por la salvación, Dios. Gracias por el día de hoy. Gracias por el perdón que nos otorgas día a día, Señor. Dios, te damos a ti honor y gloria siempre, Señor. Hoy, día de Jehová, Señor, permítenos que podamos aprender de tu palabra y que podamos alabarte y adorarte, Señor, con nuestras vidas, Dios. Para ti siempre honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud.
vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Dice yo te amo. Dice yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. A Dios que me ama. A Dios que me ama. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, Señor de paz es Él, el Rey de Israel, el Dios eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya,
Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, su Hijo él envió y del testificó. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos. Es varón de guerra, fuerte y valiente. Es el poderoso vencedor en batalla. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo. Vino como siervo, pero vuelve como rey. En caballo blanco con espada y a juzgar. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Señor Dios y Padre amado, eres tu Rey soberano sobre todo, Señor. Como dice tu palabra, antes de que nosotros te pidamos, Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad. Y es perfecto, Señor, porque gracias a lo que tú sabes que necesitamos, conforme a eso, Señor, nos provees en tu voluntad, Señor, si tú quieres, Dios. Y te damos gracias por ello, Señor, porque eres tú perfecto, Rey soberano sobre todo, Señor. Señor, y en esta mañana, Dios, ante ti descargamos nuestras peticiones, Señor. Te pedimos por la conversión de nuestros familiares, amigos y vecinos, Señor, quienes aún no han conocido de tu palabra, Señor, que tú les proveas un corazón de carne para que puedan entrar en tu reino, Señor, y puedan disfrutar de la nueva vida en Cristo. Lo mejor, Señor, que tú puedes hacer en una persona, Señor. Oramos también, Señor, por salud, para que tú, Señor, seas dando sanidad a los que en nuestra congregación están enfermos, Señor. Que tú les proveas de salud, Dios. O que les ayude, Señor, a soportar en
en esa angustia o en la enfermedad que tienen, Señor. Que seas tú el sustento de todo, Dios. Señor, también te pedimos por la familia, por las familias de nuestra congregación, que tú seas el centro de todo, Señor. Que reines tú, Señor, en las familias de nuestra congregación, Dios. También te pedimos, Señor, por la vida espiritual de las personas que en este momento, Señor, tienen dificultades, que están faltos de fe, Señor, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan de ti, Dios, que busquen en tu palabra, Señor, que en tu palabra encuentran todo lo que necesitamos, encontramos lo que necesitamos, Señor, de ti, consuelo, Dios. También te pedimos, Señor, por fortaleza espiritual de esas personas que necesitamos cada vez más de ti, Señor. Te pedimos por empleo, Señor, porque seas tú, Señor, proveyéndoles a los hermanos que en estos momentos no están desempleados, porque es el medio de sustento para sus hogares, para sus familias, Señor. Que seas tú ayudándoles, Dios, sabiendo que eres tú quien provee de todo lo que necesitamos, Señor. Dios, también te pedimos por la situación económica de nuestros hermanos que tienen dificultades, Señor. Como dice tu palabra, Dios, tú te encargas de lo que nutre y lo que cubre, Señor, en nuestras vidas. Eres tú, Dios, quien por tu poder, Señor, y tu amor y misericordia, Señor, tenemos donde dormir, Señor, y qué comer, Señor, cómo cubrirnos, Dios. Gracias por ello, Señor. Dios, oramos por las peticiones personales que tienen nuestros hermanos en la congregación. Que seas tu, Señor, ayudándoles, Dios, sabiendo que lo haces conforme a tu voluntad, Señor. Y en acción de gracias, Padre Santo, me uno, Dios, dándote a ti gracias por todo, Señor, dándote a ti el honor y la gloria, Señor, porque sabemos que lo que haces en nuestra vida, Señor, es perfecto. Lo que tenemos o no tenemos es perfecto, Señor, porque viene de ti, Señor. Gracias, Padre amado, eres tu Rey soberano sobre todo, y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuera de ti, nada deseo, nada deseo. Fuera de ti, nada deseo, nada deseo en la tierra.
Hermanos, continuamos con algo muy importante de nuestro servicio, que son los anuncios. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Miércoles 7:30 p.m. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana de Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes, 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Discipulado para mujeres, lo que toda mujer necesita. Próximo jueves 27 de agosto, 7 p.m, en vivo por el canal de YouTube. Vigilia de oración, por el canal de YouTube y la página de Facebook. Próximo viernes 28 de agosto, desde las 7:30 p.m. a las 11 p.m. Ministerio de Hijos y Padres, reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 4 de septiembre tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 p.m. por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 p.m, domingos 2 p.m, miércoles 5 p.m. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Servicios en la iglesia. Los hermanos que deseen servir al Señor en nuestra iglesia, en cualquier ministerio, se pueden inscribir con el hermano Néstor Echavarría al número de WhatsApp 312-757-1854. Requisitos: haber realizado el estudio de la Escuela de Crecimiento y Formación. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022 80 84 671. Hermanos, bendiciones. Espero y deseo se encuentren bien usted y su familia en Cristo Jesús. Por medio de las Sagradas Escrituras hemos aprendido y reconocido que el medio que Dios ha establecido para el sostenimiento de su obra en la tierra es la iglesia, siempre ha sido la iglesia, o sea, nosotros. Cuando necesitamos oración por los hermanos, por salud o cualquier área, cuando algún ministerio de la iglesia necesita apoyo, siempre hemos recurrido a la iglesia. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Villahermosa, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primero al Señor,
y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, mis hermanos, con el propósito de darles las gracias. A nombre de la Iglesia Cristiana de Villahermosa, de nuestros dos pastores y este servidor. A aquellas personas que regular y fielmente hacen sus transferencias o sus consignaciones a la cuenta de ahorro Bancolombia que la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros. De igual manera, aquellas personas que disponen su tiempo y sus fuerzas para dirigirse al lugar de reunión, para depositar en el buzón, también dispuesto allí, sus diezmos y sus ofrendas. No queremos desconocer que al día de hoy se ha dificultado el tema de la movilidad y de muchas cosas que normalmente podríamos hacer. Algunos de ustedes quieren permanecer fieles y obedientes a la palabra del Señor en cuanto al diezmo y la ofrenda se refiere para las necesidades de los santos. Posiblemente no tengan la oportunidad, los medios, la posibilidad de hacer una transferencia o de consignar. Entonces se les va a facilitar otra posibilidad. Al número de WhatsApp 315-405-3539. Y este servidor, usted me pone un mensaje al número que le acabo de dar, y si usted no se puede trasladar al lugar de reunión o no tiene la posibilidad de consignar o transferir el dinero, usted me pone un WhatsApp y yo con mucho gusto y con mucho gozo me voy a dirigir hasta su hogar, hasta la puerta de su hogar, y le voy a recoger su diezmo y su ofrenda para que no pierda el privilegio de dar para los santos, como dice la Escritura. También queremos agradecer a aquellas personas que fielmente permanecen dando para la canasta familiar, porque a mí me han dado dineros para la canasta familiar. Entonces, a nombre de la Iglesia Cristiana y los dos pastores, les damos las gracias y ponemos esta nueva oportunidad o posibilidad para recoger a usted que no se puede movilizar, que no tiene quien le lleve su diezmo hasta la iglesia. Con mucho gusto llegaremos hasta la puerta de su casa. Esto es con el propósito de mantener el orden que siempre o desde un principio se ha establecido en la iglesia. Hemos visto en los anuncios, no hay nadie autorizado, a excepción o la única persona es nuestra hermana Nancy Ciro. Ella es mi esposa, por eso por autorización del pastor César Moreno, yo puedo ir hasta su hogar y recoger ese diezmo y esa ofrenda. Porque posiblemente usted con el anhelo, mi hermano, y el deseo de obedecer y ser fiel al Señor, se encuentra con un hermanito en el supermercado y usted podrá ver como la oportunidad de enviar con él el diezmo o la ofrenda. No lo haga así, mi hermano, por favor. Absténgase. Tenemos estos tres medios. La cuenta de ahorros, que siempre aparece en los anuncios. Ir o trasladarse hasta el lugar de reunión. O este servidor se va a dirigir hasta su hogar para recoger su diezmo y su ofrenda. Ojalá disfrutemos y utilicemos estos tres medios para los diezmos, las ofrendas que el Señor ha dispuesto en su corazón. Dios los bendiga, Dios los guarde. El Señor les bendiga, hermanos, un cordial saludo. Venimos a compartirles la alegría de que hemos terminado la primera escuela de crecimiento y formación virtual de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Sí, mis hermanos, como mi esposa les acaba de decir, es motivo de alegría y con ese mismo gozo queremos extenderles la invitación a esta ceremonia de graduación
de esta Escuela de Crecimiento y Formación, para que por favor se animen y participen de esta graduación. Será el domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. Será un momento de compartir ese gozo con los hermanos graduandos. Entonces, por favor, acompáñenos y participen de esta celebración. Recuerde, domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. El Señor les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 103. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 17. Dice así la bendita palabra de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Señor Dios y Padre amado, eres tu Rey soberano, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, un día más de vida. Gracias porque hoy podemos aprender más de tu palabra, Señor. Saber el Dios de nuestra salvación, conocerle más, Señor. Saber más de Él, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque conocemos de ti la justicia, la verdad, el perdón, el amor, la misericordia. Gracias, Señor, porque hoy conocemos uno más de tus atributos, Señor. Que eres perfecto, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro pastor, quien has tú permitido, Señor, que nos pueda hoy predicar del Evangelio, Señor. Que no sean sus palabras, Dios, sino que sea lo que tú has dejado escrito. Que no ponga una palabra más, que no quite una palabra más, sino que, Señor, nos predique el puro Evangelio, Dios. Gracias por su vida, gracias por la iglesia, gracias por tu palabra, gracias por el día que nos has regalado, Señor, porque es el día para adorar a Jehová y glorificar su santo nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a hacer unas lecturas bíblicas y hoy estaremos hablando acerca de la misericordia de Dios. Si el Señor lo permite, estaremos terminando este tema, en caso contrario lo continuaríamos el próximo domingo. A Dios sea la gloria que nos ha permitido estudiar tantas verdades en las Escrituras acerca de Él mismo. Cómo Dios en su sabiduría nos ha permitido estudiar su palabra, conocerlo, ahondar en el conocimiento de quién es Dios, hablando del Dios Trino, y cómo todos estos atributos que solo le pertenecen a Él y que los ha comunicado, algunos de ellos, a las criaturas, a los hombres, y cómo aprendiendo desde las Escrituras, en estos estudios bíblicos y todo este tiempo que hemos dedicado a estudiar la palabra de Dios, cómo podemos nosotros cada día ser más semejantes
a nuestro Señor Jesucristo. Entender que todo el obrar de Dios en nuestras vidas es para que seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo en su carácter y en sus prioridades. Pero eso no es posible entenderlo si no lo estudiamos desde lo que Dios nos ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Vamos a leer algunos textos de las Escrituras y luego entraremos en oración para continuar con este tema que el Señor nos ha permitido llevar cada domingo. Misericordioso y clemente es Jehová. Voy a leer el Salmo 103, versículos 8 al 17. Nuevamente, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los hijos de los hijos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Santiago capítulo 5 versículo 11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vayamos al Señor en oración. Amado Dios y bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias en este momento, en esta hora, por tu amor y tu misericordia. Te doy muchas gracias por la vida que nos has dado. Gracias por tu paciencia, por tu cuidado. Gracias por ayudarnos cada día a ser lo que quieres que seamos. Gracias porque has dispuesto todas las cosas para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fortaleza, para que nosotros vivamos la vida cristiana aún en medio de un mundo caído, la vivamos con gozo, con esperanza, con fuerza, con sabiduría, Señor. Dios, eso no es de nosotros, es por tu amor y tu poder. Es por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es por el poder de tu palabra en nosotros. Por eso te pido ahora mismo y en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que conforme a tus misericordias que son nuevas cada mañana, nos hables en esta hora y que podamos ser enseñados, podamos ser instruidos, pero también tenemos que reconocer, Dios, que nuestra vida necesita corrección, reprensión, Señor. ¿Y quién más que tu Santo y bendito Espíritu para redarguirnos, oh Dios amado?
aquí estamos, esperando que por tu bondad y tu gracia abras nuestro corazón como el de Lidia, Señor, y podamos estar atentos a tu palabra. Solo por el poder tuyo es posible que estemos a esta hora frente a nuestros televisores o celulares o computadores, solo por el poder tuyo. Porque esto no es lo natural. Lo natural sería, oh Dios, que estuviéramos reunidos en el templo, en la iglesia, juntos como hermanos. Pero aún en estas dificultades, nosotros nos congregamos porque has puesto en nosotros un anhelo sobrenatural para querer reunirnos y escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos de tu misericordia. Háblanos de tu obrar en la historia de la humanidad como un Dios misericordioso. En verdad, Señor, queremos conocerte y necesitamos conocerte. Sé propicio a mi pecador. Te ruego, Padre, que todos mis hermanos puedan ver por medio de tu palabra que ninguno de nosotros está en una situación donde no necesite tu gracia, donde no necesite tus misericordias, donde no necesite tu ayuda para crecer espiritualmente. Haznos entender esa verdad por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. La misericordia, entonces, es un atributo de Dios. Eso es algo que debemos entender y que sea Dios, el Espíritu Santo, quien nos ayude a entenderlo en esta hora. En Éxodo se halla una declaración conmovedora, maravillosamente conmovedora, de que un atributo de Dios es la misericordia. Y le invito, hermano, a que vaya conmigo a Éxodo capítulo 34, versículos 4 al 7. Y leemos así: Y Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y en segunda de Crónicas, o el segundo libro de Crónicas, en el templo, hay otra magnífica declaración de la misericordia de Dios. En el capítulo 5, versículos 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Estos dos pasajes exponen un
estilo bastante formal de la declaración de que Dios es misericordioso. Como dije acerca de otros atributos de la deidad, hablando de la Trinidad o del Dios Trino, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino que es algo que Dios es. Si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, probablemente en algún momento podría perderla temporalmente, o podría agotarse temporalmente, podría disminuirse o podría incrementarse. Pero como es algo que Dios es, debemos recordar entonces que la misericordia, como algo que es Dios mismo, o sea, Dios es misericordia, o podemos decir Dios es misericordioso, porque la misericordia es algo que es de Dios tal como Él es. Entonces tendríamos que decir que si Dios es increado, la misericordia de Dios es increada. La misericordia de Dios no tuvo origen. De ahí, hermano, que usted, los primeros versículos que leamos siempre en estos estudios, usted manténgalos presentes, trate de señalarlos y vuelva y léalos al terminar la enseñanza. Porque todo lo que estamos diciendo no son investigaciones y experiencias personales del pastor César, sino que es lo que dicen las Escrituras y lo hallamos allí y sacamos esos tesoros preciosos y bueno, los compartimos con todos nosotros en esta reunión y en este culto. Entonces, retomando, es que la misericordia no tuvo origen, porque Dios es misericordioso y Él es misericordia. La misericordia de Dios entonces siempre existió, pues la misericordia es lo que Dios es, y Dios es eterno, Dios es infinito. Hermano, si Dios es eterno y Dios es infinito, y como acabamos de terminar en el estudio pasado, Dios es inmutable, entonces la misericordia de Dios es eternamente igual, infinitamente igual. Ha habido mucha enseñanza poco cuidadosa que insinúa que el Antiguo Testamento es un libro de severidad y de ley, pero que el Nuevo Testamento es un libro de ternura y de gracia. Pero usted debe saber, yo sé que usted ha leído la palabra de Dios y sé que ha leído específicamente el libro de los Salmos, aunque no es solamente en los Salmos a lo que me voy a referir, pero sé que usted ha leído en los Salmos sobre la misericordia de Dios. Y como usted ha leído el Antiguo Testamento, sabe que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se declara la misericordia de Dios. Y la palabra misericordia en el Antiguo Testamento aparece más veces que en el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque hay personas que yo creo que no lo hacen con mala intención, pero el hecho de que no lo hagan con mala intención no significa que sea algo con lo que debamos permitir o dejar que se diga simplemente y no corregir y no hacer absolutamente nada. No, no se puede, hermano. Recuerdo que cuando yo trabajaba en un taller de mecánica industrial, tenía un compañero con el que la mayoría de nosotros evitaba trabajar, porque trabajar con él era casi sinónimo de accidente. Entonces yo una vez estaba trabajando con él y obviamente pues a él lo seguía un historial de accidentes hacia los compañeros. Era una persona bastante torpe,
Y claro, él no lo hacía con mala intención, era su torpeza en los movimientos, que se le soltaban los martillos, las almadanas, prendía las máquinas a destiempo, soltaba las piezas pesadas a destiempo. Hacía muchas cosas que se requieren sincronización, en trabajo en equipo, para no golpear o accidentar a sus compañeros. Pues bueno, yo fui víctima de él. Y yo tengo en mi mano cicatrices de un accidente que tuve en razón del trabajo en equipo con esta persona. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esta anécdota? Porque aunque él no lo hacía con mala intención, no es algo de lo que yo me agradara. Y no fue algo de lo que yo oculté cuando la administradora de riesgos laborales me preguntó, ve, ¿cómo ocurrió el accidente? Yo no dije, no, fue que me tropecé y caí. No, yo dije, vea, es que hay un compañero con el que estaba trabajando y él hizo tal cosa y me accidenté, y ahí fue donde sufrí esta fractura. Entonces ella decía, pero es que él aquí aparece varias veces. Yo le dije, no tiene que hablar conmigo, tiene que hablar es con el jefe, quien tiene que hacer los correctivos. Es decir, vamos a hacer lo mismo, que aunque sabemos que muchas personas no lo hacen con mala intención, vamos a corregir. La enseñanza de que el Antiguo Testamento es severidad y ley no es bíblica, es una enseñanza incorrecta. Por lo tanto, si usted, hermano, a alguien le ha mencionado o le ha enseñado, no importa si se lo dice en forma de poema o en forma de canción, no importa que la persona se lo diga de manera tierna y hasta con una dancita y se ponga dos chulitos, y entonces usted le dice eso, usted le dice, no, usted está mintiendo, porque la Biblia no está enseñando eso. Usted está hablando herejías acerca de los atributos de Dios. Está diciendo que los atributos de Dios cambian con el tiempo y que cambian en medio de los momentos de la historia de la humanidad. Usted está mintiendo acerca de Dios. Hay que decirlo, y por eso lo decimos en este momento. Esa enseñanza es mala, es perversa, no procede de Dios. Y solamente hay una mente siniestra que está interesada en torcer las escrituras siempre, y es Satanás. Ahora, la Biblia nos está diciendo por todas partes, de Génesis hasta Apocalipsis, que la misericordia de Dios es lo que Dios es. Y yo sé que es difícil creer, y tal vez es más creíble lo que dicen estos falsos maestros, o esas personas que, aunque con buena intención enseñan cosas malas, es más fácil de pronto creerles a ellos por diferentes razones, más bien por la tradición de los hombres, pero es la verdad. La Biblia habla de un Dios que es misericordioso siempre. Esa idea popular de que el Antiguo Testamento es severidad y ley es un gran error, porque el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios, es un Dios único. Recuerda que enseñamos acerca del Dios único o el Dios unitario, que es que Dios no está compuesto por partes. Imagínense a Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, como si fueran dos personas distintas. No, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo es un único Dios. Léase Juan capítulo 17, los versículos 1 al 3, como el Señor Jesucristo dice, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No solamente está diciendo que hay un solo Señor, sino que ese Dios, que es Señor, es uno. Él no cambió, hermano. Es el mismo Dios, y al ser el mismo Dios y no cambiar, entonces debe ser necesariamente el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esa es la corrección que tenemos que hacer con mucho cariño para aquellos hermanos que erróneamente creen y hasta enseñan esas cosas que no son bíblicas. Dios es inmutable, y como
es inmutable y a la vez es perfecto, no se le puede añadir nada. ¿Cómo añadírsele algo que es perfecto? Y además, porque como es perfecto, pues ¿para qué va a cambiar algo que es perfecto? Es que si Dios cambiara en el tiempo, significaría que Dios o mejoró la misericordia o disminuyó la misericordia, pero eso no sucede en Dios. Dios es perfecto. La misericordia de Dios era tan grande en el Antiguo Testamento como lo fue en el Nuevo Testamento, y acabamos de leer unos versículos al inicio de la enseñanza. Ahora, permítame usar un lenguaje, como se le llama dentro del estudio de la Biblia, un lenguaje antropomórfico, un lenguaje que podría ser incorrecto tratándose de Dios, pero aún Dios mismo en las Sagradas Escrituras utiliza cierto lenguaje para que nosotros podamos entender mejor sus propias enseñanzas. O sea, Dios voy a decirlo así, ha rebajado su lenguaje y su sabiduría, en el sentido de que la ha puesto a un nivel que nosotros lo podamos comprender. Entonces, permítame, en lo que voy a decir a continuación, usar un lenguaje que, aunque sería incorrecto tratándose de Dios, pero es de la única manera que yo así lo entiendo. Y es que la bondad es la fuente de la misericordia de Dios. Entonces decimos, ¿la bondad es un atributo de Dios? Sí. ¿La misericordia es un atributo de Dios? También. Entonces, hablar que un atributo procede de otro, eso es algo que sería en Dios incorrecto, porque Dios es todo Dios. Entonces una cosa no sale de la otra y viceversa, sino que es la forma en que yo quiero, y lo voy a explicar así, hermano, y espero, y Dios, el Espíritu Santo, le ayude tanto a usted como a mí a entenderlo, para que no nos confundamos y después pensemos que Dios está por partecitas, como si fuera compuesto. Mire, usemos este lenguaje para hablar de Dios. El lenguaje se refiere a lo finito, y Dios es infinito. Entonces ahí estoy poniendo como si hubiera una limitante, como si la misericordia tuviera un origen y el origen fuera la bondad de Dios. Pero recordemos, la misericordia no tiene origen en Dios, no, porque la misericordia es lo que Dios es, y como Dios es misericordioso, entonces su misericordia es eterna y es infinita. Entonces, cuando tratamos de describir a Dios o de hablar de Dios, siempre estamos quebrando nuestras propias reglas y cayendo en unas pequeñas trampas semánticas en lo que no queremos caer, pero que son inevitables. A ver, cuando estamos diciendo que un atributo es la fuente del otro, no estamos usando el lenguaje correcto, pero lo tenemos que expresar así para que podamos captarlo. Si tratara de usar absolutos, entonces creo que usted y yo terminaríamos aburridos y dormidos. Entonces, por eso permítame cometer estos errores intencionalmente para hablar y referirme a Dios, quien es infinito, eterno, perfecto, inmutable en todos sus atributos. La infinita bondad de Dios entonces es enseñada a lo largo de toda la Biblia. La bondad es esa parte, por eso digo, permítame decirlo así, como de esa parte de Dios que desea la felicidad de sus criaturas, y esa irresistible urgencia de Dios por hacernos bienaventurados. La bondad de Dios se deleita en el deleite de su pueblo. Mire, voy a repetir.
La bondad de Dios se deleita en el deleite de su pueblo. Ojalá que lo entendamos bien. Y es que por mucho tiempo se ha insistido en que si somos felices, si somos dichosos, entonces hay algo que falta. Como si Dios estuviera preocupado, sentado en su trono y dijera, no, yo voy a hacer algo porque César no puede ser así de feliz. No, vamos a ver cómo le arruino la vida. Eso nos lo han enseñado. Como si Dios quisiera hacerme sufrir caprichosamente. Como si Dios estuviera sentado en su trono mirando mi vida, pensando cómo va a hacer que sea más difícil. Cuando yo miro mi propia vida, he vivido muchos años, la mayoría de ellos en los caminos del Señor, y la constante en mi vida ha sido bienaventuranza, ha sido felicidad, ha sido dicha y gozo en el Señor. Pero hay una enseñanza pagana que hace que el cristiano viva como con un miedito latente, constante, como que, bueno, yo soy feliz y estoy gozoso, miro a mi esposa, estoy contento, miro a mis hijos, estoy contento, miro mi salud, estoy contento, mi trabajo, estoy contento, miro mis vecinos, familiares, estoy contento y digo, ¿dónde estará la trampita? ¿Dónde está la trampita aquí en esto? A ver, ¿qué mira a mandar Dios para que yo, porque esto no puede ser así, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Nos han enseñado eso. Como si Dios estuviera craneando allá cómo va a hacer que mi vida sea un desastre en algún momento, como porque, Dios, ahí lo tengo. Eso es algo que esperamos el Espíritu Santo corrija en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Recuerde, Dios, la bondad de Dios se deleita en el deleite de sus hijos. Y a veces creemos que Dios nunca está totalmente complacido cuando nosotros somos felices. Como si Dios dijera, no sé qué voy a hacer para que César, a ver, ¿qué hago? No es así. Hay que mirar la enseñanza bíblica, la estricta verdad de la enseñanza de la palabra. Porque lo que Dios dice es que Él se deleita en el deleite de su pueblo, pero siempre y cuando su pueblo sea su deleite en Dios. Bueno, de pronto algunos dirán, ya, y sí entiendo. Claro, hermano, es que si su deleite es en el pecado y en algo diferente a Dios, no espere que Dios se deleite en eso. Y ahí es donde el Señor va a intervenir mi vida para que yo solamente halle deleite en Él. Es que lo que Dios me está rescatando todos los días de mi vida es de mí mismo. Porque por el pecado de Adán y Eva, el mundo caído, el pecado que mora en mí, yo soy adicto a la gloria para mí. Siempre voy a estar procurando promover gloria para mí. Entonces Dios, quien es soberano, y la gloria solo debe ser para Él, pero además es infinitamente sabio, su intervenir en mi vida es tan soberano y sabio, hermano, y además tan bondadoso, que está operando en mí, porque el mayor obstáculo, el mayor problema que yo tengo soy yo mismo y mi adicción a mi gloria. Ese es el verdadero problema. El problema no está afuera, el problema soy yo. El problema es mi corazón y su tendencia pecaminosa
a no darle la gloria al único que merece gloria, a no honrar a Dios. Entonces Dios está interviniendo y Él utiliza muchas circunstancias a mi alrededor para librarme a mí de mí. Es lo que Dios hace. Entonces vuelvo a aclarar. La bondad de Dios se deleita en el deleite de su pueblo. O sea que Dios en su palabra nos ha enseñado una verdad que es radical, estricta, que dice que Dios se deleita en el deleite de su pueblo. O sea, Dios está dichoso y bienaventurado, y que yo sea dichoso y bienaventurado cuando mi dicha y mi bienaventuranza se halla en Él. Es perfecta la sabiduría de Dios. Cuando yo hallo deleite en otras cosas, es decir, en algo creado y no en el creador, Dios, como mi Padre, como mi amoroso Padre, va a intervenir en mi vida y va a humillarme para que yo solamente me deleite en Él. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Usted va a ir conmigo en Isaías, capítulo 63, versículos 7 al 9, que dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios se deleita en el deleite de sus hijos, o como dice el Señor Jesús, sus amigos, y sufre junto con ellos. Vamos a aclarar ese concepto de que Dios sufre, porque uno de los mayores problemas nuestros al estudiar la Biblia es que cuando la estudiamos leemos a Dios desde los criterios de los hombres, desconociendo que estamos leyendo es a Dios, con sus atributos que solo le pertenecen a Él, y hay que entender en el contexto y cómo Dios utiliza tipos y metáforas, o en algunos casos parábolas o figuras, para que entendamos un concepto espiritual. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Dios no está buscando la forma de hacerte la vida miserable. Dios se deleita en tu deleite cuando tu deleite es en Él. Dios se deleita en tu deleite. Él no se deleita en el sufrimiento de sus hijos, sufre con sus hijos. Cuando hay angustia en nosotros, Él es angustiado, aquí dice Isaías, lo vamos a explicar más adelante. Pero tampoco se deleita en el sufrimiento de sus enemigos, y hay algo que tenemos que aclarar. Es decir, Dios obra con justicia, y cuando Dios sentencia a la muerte a un pecador, Él le está dando lo que el pecador merece. Él es congruente con lo que merece el pecador. Y recuerde que cuando Dios perdona al pecador malvado, también está obrando en justicia, porque le está dando lo que es congruente con la naturaleza de Dios. Ahora, cuando Dios está mirando a sus enemigos,
Él no los mira y se deleita en el sufrimiento de sus enemigos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ahora, hermano, no se confunda con esto. Por eso acabo de mencionar la justicia de Dios. Es que la mente suya y mía, que es una mente finita, porque es una mente creada, que aunque ha sido dada por Dios y aunque hemos adquirido sabiduría por tener a Dios, el Espíritu Santo, morando en nosotros y tenemos acceso a su palabra, eso no significa que entendamos plenamente a Dios y lo conozcamos completamente. No, estamos equivocados si pensamos así. Entonces, uno de los problemas nuestros es que con nuestra mente finita tratamos de coger todos los atributos de Dios y entonces mezclarlos y hacer una sola bola como de atributos y revolverle y decir, ahí está todo. Obramos mal cuando hablamos así, y les voy a decir por qué. Porque cuando hablo de la justicia de Dios y hablo de la misericordia de Dios, ambos transportan la verdad de la bondad de Dios, del amor de Dios. Pero son como dos rieles de trenes que no se pueden juntar porque se descarrilaría el tren. Pero es tan verdadero lo uno como lo otro. Pero se deben mantener así y yo no puedo juntar lo uno y lo otro para favorecer este tipo de pensamientos. Si Dios es bueno, ¿por qué le manda cosas malas a la gente buena? Y si tal cosa, eso es tratar de juntar los dos rieles del tren. Yo debo entender que Dios es justo, y ya lo expliqué con el malvado, y no quiero quedarme mucho en eso, pero también Dios es misericordioso. Así que cuando Dios tiene que castigar al impío, al malvado pecador por su maldad, aunque Él está aplicando justicia, Él no dice, ay, muy bueno, hágalo como lo tengo. No, Él no es así. No podemos usar criterios de hombres para interpretar y leer a Dios. Solamente lo que Él ha permitido y revelado para que nosotros lo conozcamos. Dios nunca menosprecia ni se regocija al ver que alguien se retuerce de dolor. Él no va a quitar el castigo, porque le está dando lo que se merece. Pero igual Él ha dado la oferta del perdón al que se arrepiente. Pero si la persona se arrepiente, Él le va a dar lo que es congruente con su naturaleza, y es darle perdón. Nadie va a estar en el infierno y va a poder decir, fui a Dios y Él me rechazó. Nadie puede decir que Dios no le dio lo que de acuerdo a su naturaleza da, y es perdón y misericordia. Nadie puede decir. Todos recibirán justicia de parte de Dios. Dios, si tiene que castigar, Él no se agrada del castigo. Ahí dice, no quiero la muerte del impío. Dios, la Biblia no dice que Dios hace fiesta por un pecador que se va al infierno. La Biblia dice que Dios celebra cuando un pecador se arrepiente. Eso sí lo dice la Biblia. Según el Antiguo Testamento, la misericordia tiene ciertos significados. Uno de ellos es inclinarse bondadosamente ante alguien inferior, sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo.
Se acostumbraba a utilizar una forma verbal de la palabra compasión, pero ya no la empleamos, al menos yo diría que porque ya no tenemos ese concepto, y es compadecerse. En este mundo de egoísmo y orgullo, de ingratitud y de irreverencia, hablar de compadecerse o ser compasivo activamente es algo que no encaja. Inclinarse ante alguien inferior o sentir compasión, eso no ocurre. De hecho, es parte de lo que estamos enseñando los días martes en la clase o el estudio acerca de la crianza de los hijos. Bien, la Biblia dice que Dios sí se compadece activamente del sufrimiento de los hombres, y eso me alegra mucho, hermano. Es que es un Dios que es compasivo. Él va a darle justicia al que le merece y le va a dar lo que es congruente con la situación del pecador y con lo que es su propia naturaleza. Pues una cosa es que Dios sienta compasión a distancia, pero que Dios tenga activamente compasión de las personas, ya eso es otra cosa. No es lo mismo hablar desde la distancia de forma compasiva, y ya le voy a poner un ejemplo, a actuar compasivamente. La Biblia dice, en cuanto a lo que acabamos de mencionar, algo en Éxodo 2, versículos 23 al 25. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ese es el final del segundo capítulo de Éxodo. Y el tercer capítulo comienza con la zarza ardiente y luego con la comisión de Dios a Moisés para que fuera a liberar a Israel de Egipto. Entonces miren lo que está ocurriendo. El pueblo de Israel gime y ¿qué se desata en ese momento? No porque el pueblo gima, sino por quien Dios es. Cuando Dios ejerce activamente la compasión sobre Israel, sobre su pueblo, hizo 4 cosas. Oyó los gemidos, recordó su pacto, miró sus sufrimientos y se compadeció de ellos. Eso lo llevó a actuar inmediatamente, descendió a ayudarlos, hermano. Eso es compasión activa, eso es compadecerse, hermano. Eso no es una compasión en la distancia, Él interviene. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo, dice la Escritura en Marcos 6:34, que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Él no las dejó desamparadas. Inmediatamente constituyó para ellas, para las multitudes, el grupo de apóstoles que serían los siguientes que pastorearían a esas multitudes. Eso es compasión activa. Él no solamente dijo, ay, qué pesar de todas estas ovejitas sin pastor. Ah, bueno. No. Es que Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. O sea que todo lo que estamos diciendo acerca de Dios aplica para el Señor Jesús.
Él es misericordioso y Él es compasivo y su compasión es activa. No es a la distancia. Es como si Él, al limitarse y hacerse hombre, como dice Filipenses 2, del 5 al 11, es como si Él se hubiera inclinado ante alguien inferior, hermano. Es así más o menos lo que hizo el Señor. Él es activamente compasivo. Y le dijo a los discípulos: dadles vosotros de comer. Capítulo 6, versículo 37. Entonces, Él actúa movido por su compasión. Eso es ser activamente compasivo. Hay mucha gente muy compasiva y misericordiosa desde su cama o en la sala. Usted está viendo televisión y dice: ay, qué pesar, mira, ay, ve, y son muy misericordiosos, pero desde la distancia. Van en el carro y dicen: ay, qué pesar de ver, mira ese niño, ay, qué pecado, con unos moscos en la cara, ay, qué pecado. Ay. Así es la mayoría de la gente, de la humanidad. Esa niña que apareció por ahí, una monita flaquita, que Greta no sé qué, toda compasiva, ay, en la distancia, ay, me dañaron la juventud, ay, pues así es muy fácil decirlo, desde la distancia. Pero hemos visto, por ejemplo, un muchacho que se fue con una malla gigantesca y perdón, y empezó a recoger basura en la playa y no le dijo a nadie, alguien porque le tomó una foto y le hizo un video, pero no le está pidiendo a nadie que lo filmara. Y así es la mayoría de las cosas que ocurren. Entonces hay un señor para allá en Asia, no recuerdo en qué país, y sembró 2000 hectáreas de árboles y no, ni le contó a nadie, sino que la gente ve esas cosas y se ve. Hay gente que le saca comida a los perritos y los alimenta a los perros de la calle, no está sacando un video por allá ni yendo para las Naciones Unidas a engañar a la gente, hombre. Mentirosos. No, es muy fácil ser compasivo así. Ay, la gente va a ir para el infierno. Ay, la gente se está condenando. ¡Qué maldad, pastor! ¡Qué maldad! Muy fácil decirlo pues en la sala, en la cama o en el carro, no hacer nada. Compasión, tienen compasión como sustantivo, pero nunca se compadecen como verbo. Me hace acordar de ese mechudo Darío Gómez Arjona, que usa esa combinación. Tienen compasión, pero no se compadecen. Ustedes leen algo en el periódico de alguien y ay no, qué terrible, esa pobre familia, se le incendió la casa, Marcela, se te quemó la casa, mírenla en la calle, ay qué pecado, sin dónde ir, corre, corre mija, y prenden el radio y escuchan ahí mismo otro programa de chistes. Entonces están todos compasivos, ay qué pesar, pero el mismo vio esa noticia, el mismo pasa el canal y ya se olvidó de todo eso, supuestamente. Ya eso hacen los periodistas, ¿usted no lo ha notado? Los periodistas que cuentan una noticia pues trágica y ponen cara y hasta es que le encharca los ojos, ¿sí mismo? Volviendo con otro tema, entonces en el deporte, y ahí mismo ya, ahí está ahí. Eso es más o menos lo que pasa con la humanidad. Tiene compasión, pero no se compadece, o sea, le gusta mucho alardear, hacerse a sí mismos publicidad. Son muy compasivos por un minuto, pero no se compadecen, no hacen nada al respecto. La compasión de Dios lo conduce a
compadecerse activamente. Lo hizo al enviar a Moisés para liberar a los hijos de Israel. Ahí mismo actuó. Jesús él mismo mandó a sus discípulos en el Nuevo Testamento, pero el mismo Jesús en el Antiguo Testamento mandó a Moisés a que fuera a hablar con Faraón por Israel. Ay, pastor, qué pesar de los hermanitos de la iglesia. Ahí está la canasta familiar, ahí está el ministerio social. Mira que ahí está abierto el bazar todos los días, de 5 a 7. Ahí está. Forma de actuar, pues hay que hacerlo. Es que ser compasivo en la distancia, ay, qué pesar. Un hecho relativo a la misericordia de Dios es que nunca comenzó a existir. ¿Qué significa eso? Mire, cuando el Señor vio a las ovejas como que no tienen pastor y mandó a los apóstoles, no es que Él empezó a ser misericordioso ahí. Cuando Dios vio a Israel en la servidumbre, en la esclavitud, y entonces envía a Moisés, no es que en ese momento empezó a ser misericordioso. No, la misericordia nunca empezó a existir. La misericordia es algo de Dios, de sus atributos, por lo tanto es eterna. Hemos oído de hombres duros, descuidados, ásperos y que fueron rudos, pero que de un momento a otro fueron cambiando, empezaron a ver conmovidos y la misericordia empezó a florecer en ellos. Uno dice, empezó en Él, tuvo inicio. Pero en Dios, no, eso no es así. En Dios nunca fue así. Dios nunca fue apático. Dios nunca fue sin compasión. La misericordia de Dios es simplemente lo que Dios es, hermano. Es eterna. No tuvo principio. Es increada. Así es la misericordia de Dios. Nunca comenzó a ser. La misericordia de Dios siempre fue. El cielo y la tierra aún no habían sido creados, las estrellas todavía no habían sido formadas. El espacio del cual ahora hablan los seres humanos era solo un pensamiento en la mente de Dios, por decirlo de esa manera. Y Dios ya era misericordioso, como es hoy. No es que cuando Adán iba a pecar dijeron, ay, voy a ser misericordioso. No, hermano, eso es entender mal las escrituras, es desconocer a Dios y ya, después de esta enseñanza, es conocer deliberadamente, ya eso es necedad, hermano, ya es necedad. Porque una cosa es la ignorancia y otra cosa es cuando usted, sabiendo las cosas, persiste en esa enseñanza. Y ya cuando usted persiste en la enseñanza y además enseña en contra de lo que ya le enseñaron, que es lo bíblico, ya lo que no es necio, es un burlador. Lea ese Proverbios capítulo 1 para que vea su fin. Si usted es un burlador, lea su fin. Ya que es lo que le espera. No le estoy profetizando, sino que la Biblia dice lo que le espera. Mire, y no solamente que la misericordia de Dios nunca comenzó a ser, sino que además la misericordia de Dios nunca fue más, nunca fue más de lo que es ahora. Dios nunca ha sido más misericordioso. Dios nunca va a ser más misericordioso de lo que ahora mismo es. Nunca, hermano. Por ejemplo, usted mira las estrellas y los científicos de las estrellas dicen, vea, esa estrella está a tantos años luz, significa que se apagó hace yo no sé cuándo. Y la luz como nos llega mucho después, entonces esa estrella ya está apagada, pero aquí todavía la vemos prendida. Entonces, van a pasar miles de años,
terrenales antes de que esa luz deje de brillar. Eso enseñan, ¿cierto? Y todavía está viniendo, aunque esa luz se apagó hace tiempo. Y el sol llegará un día en que se va a empezar a apagar y todo, y dejaremos de ver el sol. Y eso va a pasar dentro de tales miles de años y así. O sea, el ser humano, los de esa ciencia, entonces empiezan a hablar de eso. ¿Y por qué estoy usando esta figura? Hermano, porque así no va a ser la misericordia de Dios. Ni siquiera en miles de millones de años va a ocurrir que Dios se acabe su misericordia. Nunca la misericordia de Dios va a ser más que ahora, por la sencilla razón de que la misericordia de Dios es infinita. Y algo que es infinito no puede ser menos de lo que es, ni más de lo que es. Es infinita, sin fin, ilimitada. No tiene medida de ninguna clase. Las medidas son cosas creadas y Dios es increado. Y como Dios es, así es cada uno de sus atributos. La misericordia de Dios nunca ha sido más que ahora, y la misericordia de Dios nunca será menos que ahora. No imagine que cuando llegue el día del juicio, entonces Dios va a tener a todas las personas allí. Entonces aquí están los santos con Él y los ángeles y todo, y allí están las personas para ser juzgadas y recibir el castigo y sentencia, el castigo eterno. Entonces no es que Dios en ese momento se va a desconectar de la misericordia, como si se apagara un momento su misericordia. No. La misericordia de Dios nunca va a dejar de existir. Él no va a dejar de ser una parte de Dios en ese momento. No, hermano. La misericordia de Dios nunca será menos que ahora, porque lo que es infinito no puede dejar de ser infinito. Y lo perfecto no puede admitir ninguna imperfección. Lo perfecto no puede disminuir o aumentar, porque ya está perfecto. Y Dios es perfecto. Entonces, cuando empiece el juicio en el gran trono blanco, Dios no se va a quitar un poquito de su misericordia, o va a decir, bueno, voy a poner la misericordia a un lado y voy a hablar solamente con justicia. No. Recuerde que todo Dios está obrando tanto para redimirnos a nosotros, para salvarnos, para recibirnos en el cielo, para todo lo que leemos bello en Apocalipsis, pero también para todo el juicio que vendrá sobre las naciones y sobre las personas a las que Él va a darles castigo eterno. Pero recuerde, no es que Dios esté diciendo, ay, tan bueno como lo voy a quemar. No, Dios no es. No, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, una vez más, nada que ocurra puede incrementar la misericordia de Dios, ni disminuirla, ni alterar la calidad de la misericordia de Dios. Nada. Por ejemplo, la cruz de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, la misericordia de Dios no se volvió mayor. No podía volverse mayor porque ya la misericordia de Dios es infinita. Tenemos entonces nosotros que reconocer que hay una rara concepción y noción de que Dios está mostrando misericordia porque Jesús murió. No. Jesús murió porque Dios está mostrando misericordia. Fue la misericordia de Dios la que nos dio el Calvario. Fue la misericordia de Dios la que nos dio la cruz. El Calvario no fue el que nos dio la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera sido misericordioso, Jesús no se hubiera encarnado. Jesús no hubiera nacido en un pesebre. Jesús no hubiera muerto en la cruz. Jesús no hubiera sido sepultado. Jesús no hubiera resucitado si Dios no hubiera sido misericordioso.
Dios tiene suficiente misericordia para abrazar el universo entero en su corazón. Y nada que alguien haga alguna vez va a poder disminuir la misericordia de Dios. Nada, hermano. Nada. Un hombre, si puede alejarse y apartarse de la misericordia de Dios, sí, como lo hizo Israel, como lo hicieron Adán y Eva por un tiempo, como lo hizo la ciudad de Sodoma y Gomorra, como lo han hecho las naciones del mundo. Es verdad. O sea, podemos hacer que la misericordia de Dios sea inoperante hacia nosotros por nuestra conducta, porque como somos creados, somos agentes morales libres, en el sentido libre de tomar decisiones, no en cuanto a la salvación. No es que nosotros seamos libres completamente, porque Jesucristo ya dijo: usted es esclavo del pecado, el que vive en pecado. Y Romanos 6 dice, es que usted o es esclavo de la justicia o es esclavo del pecado. O sea, entendamos bien ese concepto. Entonces, sino que Dios nos hizo moralmente libres. ¿En qué sentido? El hombre dice: yo voy a pecar. Y aunque el hombre sabe, porque tiene conciencia, no, pues yo voy a pecar, yo voy a hacer esto, yo voy a decir esto. Pero eso no cambia o disminuye el poder de la palabra de Dios, ni la misericordia de Dios. No altera la calidad de la misericordia de Dios. La intercesión de Cristo a la diestra de Dios no incrementa la misericordia de Dios hacia su pueblo. El hecho de que Jesús esté ahora mismo intercediendo ante el Padre por nosotros, eso no hace que Dios sea más misericordioso. No puede. Pues que entendamos, Dios es infinito, eterno y perfecto. O sea, si no tiene límite, ¿hasta dónde más se va a extender? Y si ya es perfecto, ¿qué le va a mejorar? Si Dios no fuera ya misericordioso, no habría intercesión por parte de Cristo a la diestra de Dios. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, en una oración: Dios, yo te pido que seas mínimamente misericordioso con mis hijos. ¿Cómo Dios puede ser mínimamente misericordioso? No, si Dios es misericordioso con sus hijos, es infinitamente misericordioso con sus hijos, porque Él no puede ser mínimamente misericordioso. No puede. Cuando Dios obra misericordia, la obra de conforme lo que Él es un Dios infinito. O sea que Él está obrando con una misericordia infinita ahora mismo sobre la humanidad. Ahora mismo. No podemos pensar que es que Dios a esa hora ha apartado. No, el hombre hace y deshace y se abandona y todo. Y ya hablamos de los justos juicios de Dios y demás. Pero Dios no deja de ser misericordioso. Es imposible que la mediación de Jesús a la diestra del Padre haga que la misericordia de Dios sea más de la que es en este momento. Ningún atributo de Dios es mayor que otro. Y eso lo creemos, hermano. Pero como todos los atributos de Dios son simplemente Dios, es imposible que algo de Dios pueda ser mayor que otra cosa de Dios. O sea, Dios no puede ser más amor que misericordia, más bondad que justicia, más no puede, porque es Dios. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Así Dios se ha revelado. Sin embargo, hay atributos de Dios
que pueden necesitarse más en diferentes ocasiones. Eso es diferente. Por ejemplo, cuando el buen samaritano pasó y vio al individuo que había sido golpeado por los ladrones, estaba tirado en el suelo, el atributo que más se necesitaba en ese momento era la misericordia. Necesitaba a alguien que se compadeciera de él. Y así, como dice la escritura, el buen samaritano descendió de su cabalgadura y acercándose se compadeció de él. Eso era lo que necesitaba en ese momento. Y es por eso que, como todas las cosas en la Biblia apuntan es a él, no a nosotros, porque casi siempre enseñamos que el buen samaritano soy yo, aunque Jesucristo me estaba dando una enseñanza a mí, pero hablas de él, de cómo ha sido Dios con nosotros. La misericordia de Dios es tan maravillosa para un pecador que viene a Cristo, que quiere escribir sobre ella y hablar de ella siempre, hermano. Era lo que él necesitaba tan desesperadamente en ese momento. Nosotros cantamos, por ejemplo, Sublime Gracia, y créame que es un himno asombroso. Sin embargo, la gracia de Dios no es mayor que la justicia de Dios o la santidad de Dios. Pero para usted y para mí es lo que necesitamos más desesperadamente, la gracia de Dios. No es Dios quien es diferente, somos nosotros los que somos diferentes. Usted podría, hipotéticamente hablando, entonces llegar al cielo y decirle a un ángel, a este ángel, sí o no que la misericordia de Dios es maravillosa, ¿cierto? Entonces probablemente el ángel le diga sí, porque él sabe que sí, pero no la va a comprender como nosotros la comprendemos. ¿Por qué no? Porque es que el ángel no es un pecador, recipiente de la gracia, nosotros sí. Un escritor de un himno decía: estas criaturas que rodean el trono nunca han conocido un mundo pecaminoso como este. Así que los ángeles no pueden apreciar el amor y la misericordia de Dios como nosotros. Ellos hablan de la santidad, del juicio y de la justicia, y le cantan a él. Dice: tus juicios son justos, Apocalipsis 16:7, porque nunca han conocido el pecado. Por eso ellos no necesitan de la misericordia como usted y yo. O sea, ¿qué nos dice esto? Dios es igual siempre, y sus criaturas actúan de acuerdo a ese conocimiento de ese Dios y de las necesidades propias de sus criaturas con relación a ese Dios. Los ángeles una cosa y nosotros otra. Cuando usted está en problemas, usted se da cuenta que necesita unos atributos de Dios más que otros. Por eso usted no se convierte en un cristiano de segunda categoría cuando usted pide más una cosa que otra. Entonces alguien podría decir: es que nosotros somos dame, pedimos, solo pedimos. Es verdad, sí, a veces ocurre, o la mayoría de las veces, pero es porque necesitamos más de unos atributos de Dios interviniendo u operando en la vida nuestra que otros. Por eso es. Cuando usted va al médico, usted ve que tiene un montón de títulos, cartones y todo eso. Dice: este señor sabe mucho. Él sí sabe. Vea qué tipo tan sabiondo. Pero ¿qué es lo que usted finalmente más agradece? Que ese médico, con toda su sabiduría y todo lo que sepa, que sea con usted compasivo, que sea amable. Eso es. Entonces dice: sí, puede ser el más capacitado, pero ¿qué tal si no es amable? Un tipo grosero, un tipo hostil, tosco, áspero,
puedes saber mucho, pero qué pereza, ¿cierto? Eso es. Entonces, vamos al Dios que es todopoderoso y justo y santo y perfecto y todo, pero clamamos a Él en nuestras oraciones pidiendo a su bondad. Él no se sienta mal, ni se sienta de segunda categoría, ni se deje apabullar por esas personas que no, es que hay que orar, es hacer. No, hermano, no. Vaya a su Padre, que Él es misericordioso con usted y no cambia. Y no va a ser más misericordioso porque usted se quedó de rodillas en 2 tachuelas con una persona dándole con un palo en la espalda, echándole agua con sal y vinagre, y entonces el que diga, ay sí, ahora sí, más misericordioso. No. Él no entiende a Dios y no entendió nada de esta enseñanza. Ni va a ser más misericordioso con el pastor. Entonces, pastor, ore usted por mí, que es que a usted sí. No, ni conmigo. Con sus criaturas Dios se deleita. Y se deleita en bendecirlas. Y Dios se deleita en el deleite de su pueblo cuando su pueblo se deleita en el deleite en Dios. Cuando venimos a Dios, nuestra necesidad va a determinar los atributos de Dios que necesitamos y que celebramos en ese momento. Cuando estamos en los tiempos de alabanza, ¿qué celebramos? Su santidad, su gloria, su majestad, su poder, su señorío, su dominio, su autoridad. Pero cuando estamos en las peticiones, ¿qué celebramos? Su poder, su misericordia, su gracia, su compasión, su bondad. Tenemos un Dios, hermano, que es misericordioso. Acérquese a Él confiadamente. Vaya a Él, hermano. Sepa que tiene un Padre misericordioso. El enemigo de su alma va a tratar de engañarlo, va a tratar de distraerlo, y puede que inclusive me use hasta a mí para alejarlo de esta verdad, que usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia de Dios, sabiendo que el Dios Todopoderoso al mismo tiempo es tu Padre Celestial. Oremos al Señor. Amado Dios, muchas gracias. Oyes nuestras oraciones por tu misericordia. Escuchas nuestro clamor, nuestras súplicas y peticiones, porque eres misericordioso. Y tu misericordia con nosotros no disminuye ni aumenta. Siempre está para nosotros, como dice tu palabra, cada mañana. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces por la pereza nuestra de estudiar tu palabra, desconocemos cuán misericordioso has sido, eres y serás. Señor, perdónanos porque muchas de nuestras oraciones o de nuestras conversaciones hablan de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios como que si cambiara o no fuera compasivo o no estuviera atento a nuestras necesidades. Perdónanos, Señor. Queremos vivir en santidad y en obediencia, sometiéndonos a la verdad de tu palabra. Ayúdanos a discernir, oh Dios, entre la verdad y la casi verdad, porque a nuestro alrededor hay muchas personas diciéndonos siempre que tienen una idea nueva o que tienen una idea más alta o de mejor calidad que la palabra de Dios. Y a veces por correr detrás de esas personas empezamos a confundirnos y terminamos perdiendo nuestra confianza en el único Dios verdadero. Un Dios que nos ama, un Dios que es bondadoso, un Dios que es misericordioso y que al oír nuestra oración interviene
se compadece activamente de nosotros. Por eso ahora mismo no solo te pido perdón, sino que te doy gracias, porque en tu misericordia eres paciente. Gracias por cada hermano de la iglesia. Gracias porque a partir de hoy, cada hermano, por la corrección que haces por medio de tu palabra, cada hermano sabe que puede ponerse de rodillas ahora mismo, aún sentado en su silla o en su cama, y orándote, Padre, le oirás e intervendrás en su vida. Y te deleitas en el deleite de cada uno de ellos, cuando ese deleite de ellos es en ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este día precioso que nos has dado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Continuaremos estudiando acerca de la misericordia de Dios, si Él lo permite, el próximo domingo. Que Dios les guarde. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.